Buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches, compañeros. Ok, vamos a dar inicio. A ver. Ok, entonces, ya por ahí estoy compartiendo. Excelente. La tutoría de hoy es en relación al capítulo 13, ¿ok? Pero como siempre, me gustaría comenzar primero validando si hay dudas relacionadas con lo que es el capítulo 11, algo que no les haya quedado claro. Hacer un tema recordatorio hasta este domingo va a estar abierto la tarea, ¿verdad? Recuerden que les dieron una semana de más para terminar esa tarea. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que la otra semana, ¿verdad? O sea, ya hoy, esta es la última tutoría para cerrar dudas, consultas, comentarios para la prueba que está pactada para la próxima semana, al día miércoles, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, la otra semana no tenemos tutoría, ¿ok? Eh, Al día de hoy, yo hubiera esperado que me hubieran llegado varias dudas, consultas en relación de temas anteriores y que ojalá hoy trajeran bastantes dudas también para lo que es capítulo 13, ¿verdad? Puesto que ya con estos tres capítulos, 10, 11, 13, estamos cerrando la prueba, la actividad evaluativa extensa, ¿ok? Yo, para hacerles la aclaración, ¿verdad? Y cualquier duda, consulta, yo con mucho gusto, en la medida de lo posible, porque mi horario en la UNED está principalmente cargado los días jueves, ¿verdad? Y casualmente yo la próxima semana, de hecho mañana, tengo que salir del país por unas cuestiones laborales. Voy a estar varios días fuera. Entonces, yo les agradezco que cualquier duda, consulta que tengan, en la medida de lo posible, antes del examen, yo podría respondérselas, haciéndoles ver, ¿verdad? Que yo generalmente el espacio en la UNED lo tengo los días jueves y la actividad evaluativa extensa está para los miércoles. Entonces, por eso les pediría que por favor, si me van a hacer llegar dudas para hacerlo más efectivo, porque voy a andar con conexión limitada a internet, para hacerlo más efectivo, hágamelo por el chat de Teams. ¿Ok? Hágamelo por el chat de Teams si eventualmente aparece alguna duda, consulta en el transcurso de estos días, ¿ok? Yo en la brevedad o en la medida de lo posible trataré de ayudarles, pero recordarles y recalcarles que la idea es que hoy sea el espacio en donde más aprovechemos para sacar dudas y consultas para la prueba oral extensa. Entonces, no sé si tienen dudas sobre capítulo 11 y si no les doy chance para pasar a lo que son dudas del capítulo 13, más en específico. Álvaro, adelante. Hola, profesor. Muchas gracias. Tengo dos Hola. dudas. Una es relacionada a la tarea y otra del capítulo 13. La Okay. tarea es que una de las respuestas que me brindaste con respecto al ejercicio número 5 fue sobre el factor de conversión de la molaridad que presenta la fórmula. Vos me Ajá. indicaste que ese no era y sí me quedo un poco confundido porque es parte de la fórmula como tal. Claro, lo vemos si querés, ¿verdad? Lo vemos si querés. Gracias. Vean, sí, ok. No voy a hacerlo voy a atacar esta de una vez, Álvaro, y luego vemos la otra, ¿ok? Gracias, sí. La pregunta que tenía Álvaro era más o menos como así. Digamos que ustedes tienen una concentración molar, ¿verdad? Voy a inventarme los números, ¿ok? Supongamos que es, no sé, pongámosle 0,1054 mol por litro. Inventémonos que es de hidróxido de sodio, ¿ok? Y entonces hay un ejercicio que me dice, mira, yo ocupo saber cuál es la concentración, pero en términos
de porcentaje masa volumen. ¿Ok? Esto era lo que la vez pasada yo les había explicado, que hay que tener mucho cuidado. Porque cuando ustedes se van a buscar las fórmulas, yo desde la antepasada, por así decirlo, se los canté, de que a mí no me gusta mucho que utilicen o que se aprendan las fórmulas de memoria, porque el porcentaje de masa volumen les dice, ok, gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100, ¿ok? Esa es la fórmula. Y conceptualmente hablando, si ustedes ven, no sé, una bebida alcohólica, por ejemplo, les dicen que un vino tiene 4,5% de alcohol. ¿Ok? Entonces, conceptualmente hablando, ¿qué significa ese 4,5% de etanol? Que por cada 100 mililitros de la disolución, ¿quién es la disolución? El vino, hay 4,5 gramos de etanol. Eso es lo que dice el porcentaje masa volumen conceptualmente hablando. ¿Ok? La fórmula, eso es lo que me dice. Estamos. Luego ustedes se van a la otra fórmula, que les dice que molaridad es el número de moles de soluto entre volumen de disolución. Y les dicen que las unidades son M de molaridad, o bien, cuando yo pongo el igual, entre paréntesis es unidades, ¿ok? O bien, moles entre litros, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven eso y están sobre este problema que les dicen, vea, páseme una molaridad a porcentaje masa volumen. Si no están acostumbrados a trabajar bajo el concepto de análisis dimensional, se les hace un lío. ¿Por qué? Porque vienen a estas enemigas, vienen a estas fórmulas. Y entonces empiezan a decir, tengo la concentración molar. Ay, pero la de masa volumen resulta que lo que me pide, tengo la concentración molar, pero la de masa volumen me pide los gramos y me pide los mililitros de disolución. ¿Y dónde me saco los mililitros de disolución? Y ya se perdieron, ¿ok? Entonces, yo lo que les digo es que hagan esto. Siempre tengamos en consideración qué unidades son las que tengo y a qué unidades son las que quiero llegar, que en este caso son gramos de soluto entre mililitros de disolución. Solo que para que sea porcentaje tengo que multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, para este caso, 0,1054 moles de hidróxido de sodio por cada litro de disolución. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Observen que tengo moles de hidróxido de sodio y ocupo tener gramos de hidróxido de sodio. ¿Con qué hago esa conversión? De moles a gramos. Con la masa molar, profesor. Exactamente. Entonces, un mol de hidróxido de sodio. No lo voy a poner en los decimales, digamos, es 40,0 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ok? Vamos. Moles de hidróxido se fue con moles de hidróxido. ¿Ok? Y ahora alguien puede decir, de ahí sí, muy sencillo, en un litro hay 10 a la 3 mililitros. ¿Ok? Entonces se fue litros con litros. ¿Y qué me está quedando? Gramos de hidróxido de sodio entre mililitros de la disolución. ¿Estamos? Que No, eso es perdón, que profesor, no la puedo dejar en litros. O por, no, por unidades tengo que pasarla a mililitros. exactamente. Ok, ok. Porque la unidad de concentración, porcentaje, masa, volumen,
Conceptualmente lo que te dice es la cantidad de gramos de soluto que hay por cada 100 mililitros, al ser porcentaje, por cada 100 mililitros de disolución. Entonces, por eso ocupamos mililitros, ¿ok? Ojo, ojo que es un porcentaje y un porcentaje siempre va multiplicado por 100. Voy a hacer la operación rápidamente. Aquí, bueno, a esto le falta una multiplicación, ¿verdad? ¿Cuál multiplicación es? Esto aquí, esto que está acá, da 4,22 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Gramos de hidróxido de sodio por mililitro. Pero eso no es el porcentaje. Ustedes me dirán, pero no nos acaba de decir eso. Sí, pero recuerden que el porcentaje masa volumen ocupa que se multiplique siempre por 100, ¿cierto? Por eso es que les decía, aquí falta una multiplicación. Esa multiplicación es agarrar esto y multiplicarlo por 100 para que entonces la respuesta sea 0,42% masa volumen. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Eh, Entonces, ajá, Sí, sí, profesor. Entonces, ¿por qué es que la fórmula nos da como factor de conversión para la molaridad del ácido acético 6,05? Eh, ¿Es un error de la fórmula como tal? O sí, porque efectivamente siempre es por 100 para sacar el porcentaje, pero ahí fue donde yo vi extraño ese 6,005. ok. Ahí el tema es el siguiente. No sé dónde están sacando ese factor de 6. Vamos a ver, ese factor me parece a mí que es la masa molar del ácido acético dividido entre 10. Eso para mí es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si usted se pone a ver, el tema es el siguiente. ¿Por qué multipliqué esto? Vea, voy a derivárselos acá. ¿Por qué estoy multiplicando yo esto? Eliminemos lo rojo. Elimínense lo rojo de su vista. Elimínense en lo rojo. Estoy agarrando la masa molar del hidróxido de sodio. Es que, insisto, a mí no me gusta que se lo aprendan por fórmulas, porque llega un momento en el que se pierden. Estoy multiplicando por 100 y estoy dividiendo entre 1000. Esto se simplifica a masa molar del hidróxido de sodio dividido entre 10. Entonces esto sería igual a 4,0. ¿Ok? Si usted cambia aquí la masa molar del ácido acético, por eso es que la masa molar está haciendo 6,0 y resto. Pero específicamente en su consulta, Álvaro, en su consulta usted había determinado la concentración en mol por mililitro, ¿se acuerda? Sí, correcto. Entonces usted tiene mol por mililitro. Eso no es concentración molar. Concentración molar es mol por litro. Entonces, cuando usted llegó y usted multiplicó por la masa molar, ¿verdad? ¿Usted qué terminó teniendo ahí? Gramo por mililitro, ¿cierto? Correcto. Entonces, usted para su caso específico, como usted ya tenía adelantado, por así decirlo, las conversiones, ¿verdad? Porque usted no lo tenía en mol por litro, sino que lo tenía en mol por mililitro, usted nada más multiplicaba por 10 a la 2. ¿Estamos? Sí, sí, no, me queda súper Y claro, ahora, y aunque ahora el factor que les dieron, es por lo siguiente. Ya le entendí la lógica y sí, tiene mucho sentido. El factor que les dieron a ustedes, vea qué es. O sea, si usted agarra la masa molar del ácido acético y la divide entre 10, le va a dar ese 6,05. Como esa tarea todavía no habíamos llegado a esta unidad de disoluciones, ustedes no tenían por qué saber cómo hacer ese cálculo de pasar una unidad de concentración a otra. Entonces, quien preparó la tarea les dijo a ustedes, no se preocupen, multipliquen nada más por 6,05 para pasar el porcentaje, perdón, la concentración molar a la unidad masa volumen. Eso fue lo que hicieron. Y ahora sí me debe entender.
Sí, profesor, me queda claro que sí, efectivamente, tal vez la fórmula como está conceptualizada, porque ya uno viene con el factor de 100 desde básica, ¿verdad? Química básica, pero no, sí, súper bien, y ahora me queda Es, bastante claro. es una forma, al fin y al cabo es una forma. De hecho, quien quiera grabárselo, podríamos generalizar esta fórmula. Bien, podríamos hacerlo sin temor a equivocarnos. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que el porcentaje masa-volumen de X concentración es igual a la molaridad por la masa molar del soluto dividido entre 10. Sin temor a equivocarnos. Profe, ¿y cómo lo acaba de derivar? Por lo que decía antes, ¿no? Igual, véanlo, acá está. Véanlo. La concentración, voy a ponerle otro color. La concentración molar, ¿cierto? La concentración molar. La masa molar, dividido entre 1000 multiplicado por 100. O sea, 10 a la 2 entre 10 a la 3 entre 10 a la 1. ¿Ok? Insisto, si quieren pueden conceptualizarlas. El libro de texto no se los va a mostrar así. De hecho, ustedes van a buscar en el libro de texto y no se los van a dar así. No se los va a dar así. Si quieren la usan y se la dejan ahí a mano. Yo personalmente, yo siempre les recomiendo mejor que ustedes tengan conceptualmente claridad de qué es lo que están haciendo y por qué es que lo están haciendo. Porque vamos a ver más adelante ejercicios en donde ustedes van a requerir de hacer otros cálculos para los cuales se requiere echarle un poquito de cabeza para cambiar las unidades. No vamos a ocupar siempre la fórmula, ¿ok? Entonces, como ustedes gusten, mi función es mostrarles diversos caminos y ustedes son pues libres de construir su aprendizaje como más les convenga, ¿verdad? Entonces, ahí está uno de los ejercicios muy importantes, cambio de las unidades. De hecho, hay otro un poco más elaborado, que es cuando partimos del porcentaje masa-masa propiamente, que hay que meter la densidad de la disolución. Pero ahora hacemos un ejercicio al respecto, ¿ok? Eh, no sé si con esto clarifico el tema. Sí, para mi caso sí, no sé si, bueno, Usted tengo no una tenía consulta. otra, ¿sí? Sí, pero no sé si la hago en este momento, más adelante, ya que es del capítulo 13, pero la página 529. No sé si es adelantarme mucho. No, no, dale, Gustaría dale. conocer. Pues sí, es el ejercicio práctico de la página 529. Un toque. Estoy viendo acá, 529. Tengo 48 de más, entonces son 481. ¿Cinco qué me dijo? Perdón, 5. 529. 29. Es que este PDF que tengo no, o sea, no coinciden las páginas del PDF con las páginas del libro propiamente, entonces tengo que iterarlo ahí. Tengo que identificar cuántas son las páginas de más. Ok, dice una disolución de ácido clorhídrico. Ah, ese mismo era el que íbamos a hacer. Pero no, no hay nada, todo bien. Vea, Álvaro, vamos a hacer esto. No voy a hacer ese porque ese está resuelto. Estamos. Voy a hacer otro con otra sustancia para que tengan diferentes ejemplos. Perdón, Eh, perdón, profesor, es el ejercicio práctico de la 529. Bueno, resuelto te refieres a las respuestas o el procedimiento ajá, no. ajá, 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 ajá. Ok, Una ok. disolución blanqueadora comercial tiene 3, ajá, en masa. Calcule la fracción molar y la molalidad. Ok, bueno, hagamos ese, todo bien, no hay problema. Gracias. Igual ahora me vuelvo al otro que les traía. Entonces, más o menos el ejercicio dice así, una disolución blanqueadora comercial, que es hipoclorito de sodio, tiene un 3,62% en masa de
hipoclorito de sodio. Entonces, A me pide calcular la fracción molar del hipoclorito de sodio, ¿ok? Y B me pide calcular la molalidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí es donde yo les digo que tenemos que venirnos a echarle un poco cabeza al tema de los conceptos, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice qué es fracción molar? Voy a escribir aquí lo que es porcentaje de masa. ¿Ok? Así me define la fórmula el porcentaje masa-masa. Gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. ¿Ok? La fracción molar se define como moles del soluto entre moles totales. Aquí pongo XY haciendo relación a N solutos, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un refresco, su sobrecito, tan, lo que sean. Hay N cantidad de solutos, ¿verdad? El soluto se define como aquella sustancia que es la que está en menor cantidad. Entonces ahí tenemos el azúcar, es un soluto. Tenemos el colorante, es un soluto. El saborizante es otro soluto. El conservante es otro soluto y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todo por ese lado, todo claro por ese lado. NI porque es cualquier soluto. Esa es la fracción molar. ¿Cuántos moles tengo yo de uno entre la cantidad total de moles? ¿Ok? Ahora bien, yo voy a irles contando qué es lo que normalmente con los años yo he identificado que es el error. Alguien llega y dice, bueno, yo tengo masa y tengo soluto. Puedo pasar los gramos del soluto a moles de soluto con la masa molar. Pero ¿y la disolución? ¿Qué hago con la disolución? Ah, detalle, ¿verdad? Ven por lo que a veces las fórmulas no les encuadran y a veces hay que echar más, hay que echar de mano el concepto, ¿ok? El concepto. Y aquí quiero que me digan conceptualmente qué me dice ese 3,62% masa de hipoclorito de sodio. ¿Qué me dice? Profesor, que la totalidad de moles, 3,62 es del NaOCl. ¿Y el restante? Ya hice la diferencia. No, no, sí, sí, ajá, esa Eh, diferencia, eh, 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 ¿de quién es? Agua. Exactamente. Y nada más para hacerte una corrección, dado que estamos hablando en porcentaje masa-masa, y el masa-masa se define como gramos de soluto entre gramos de disolución, no es moles, es gramos, ¿ok? Entonces, esto vendría siendo esto. Hay 3,62 gramos de hipoclorito de sodio y la diferencia que vendrían siendo .38. Hoy la matemática no me da 96,38, sí. Correcto, profesor. 96,38 gramos de agua. ¿Ok? O sea, conceptualmente aquí lo importante es entender esto, que por cada 100 gramos de hipoclorito de sodio, 3,62 son de hipoclorito y 96,38 son de agua. Entonces, ven como solo el simple hecho, olvidándonos de la fórmula y entendiendo lo que conceptualmente nos dice las unidades de concentración, analizándolas, vean que ya ahí sacamos la información para sacar la fracción molar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces acá nada más es que, ópale, aquí nada más es que digamos, la fracción molar, ya no va a ser I, la fracción molar del hipoclorito de sodio es igual a
3,62 gramos de hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio son 16 y 23, son 39. Y 35, 45 son 74, 45 gramos mol. 74, 45 gramos mol. Esa es la masa molar del hipoclorito. Entonces, ay, perdón, estaba copiándolo aquí. Entonces, sería en un mol de hipoclorito, tengo 74,45 gramos de hipoclorito de sodio. Estos son los moles de I. ¿Y cuántos son los moles totales? Otra vez lo mismo. 3,62 gramos de hipoclorito de sodio por, hay 74,45 gramos de hipoclorito, un mol de hipoclorito, más, ahora sí, hay 96,38 gramos de agua por, en un mol de agua, tengo 18,02 gramos de agua. Entonces, póngale en cuidado cómo, voy a subirle a este punto. Póngale en cuidado cómo se me dan gramos de hipoclorito con gramos de hipoclorito. ¿Qué me quedó? Moles de hipoclorito. Gramos de hipoclorito con gramos de hipoclorito se me van. Me quedan moles de hipoclorito. Gramos de agua con gramos de agua, me quedan moles de agua. Sumo, a pesar de que sean moles de hipoclorito y moles de agua, sumo porque al fin y al cabo son moles y yo lo que ocupo conocer son los moles totales. Entonces vean cómo me está quedando los moles de I entre los moles totales. Y así es como se resuelve ese ejercicio. ¿Vieron dónde estaba la clave? La clave estaba en entender que ese 3,62 de la mano trae otro dato. De la mano trae otro dato. ¿Qué es ese otro dato? Ah, mira que como es masa, ojo, eso usted no lo puede hacer con el masa-volumen, ¿verdad? Porque no podemos comparar papas con chayotes. Estamos teniendo una unidad de masa y una unidad de volumen. No podemos a simple y sencilla resta decir, ah, sí, el restante de 100 es la masa de la disolución, porque no es así. No puedo restar una masa a un volumen. Pero aquí, como era masa, sí se puede. ¿Ok? Claros con este. Hagamos el de la molalidad. La molalidad es una de las únicas unidades de concentración. Por lo general, todas las unidades de concentración me relacionan soluto, masa, volumen, contra disolución. Prácticamente todas. Vean el porcentaje masa-masa. Gramos de soluto, gramos de disolución. Vean la molaridad. Moles de soluto, litros de disolución. Por lo general, esta va a ser nuestra máxima. Pero con la molalidad, ¿no? Con la molalidad, M minúscula, la molalidad son moles del soluto entre kilogramos del solvente. Y ahí me disculpan, la K es minúscula. La K según el Sistema Internacional de Unidades es K minúscula, pero yo nunca aprendí a hacer la K minúscula. Me cuesta un montón. Entonces, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Entonces, la molalidad vendría siendo, ya habíamos calculado arriba los moles de soluto, ¿verdad? 3,62 por un mol entre 74,45. ¿Y los kilogramos del solvente cuántos son? Aquí tengo los 96,38 gramos. Entonces es 0,09638 kilogramos de agua. ¿Ok? ¿Vieron que otra vez la clave dónde estuvo? Vean que no tuve que echarle cabeza, nada más fue agarrar los datos que ya tenía y reacomodarlos. Entonces, ustedes van a decir, pero no es que las fórmulas no son importantes. Lo que es importante es entender el concepto, lo que me da la fórmula, la información que me brinda. No necesariamente tenerlas como herramienta de trabajo
de que sí o sí, solo a través de las fórmulas voy a poder hacer los cálculos. No, es tener claridad de qué información es lo que ellas me brindan. ¿Ok? ¿Quedó clara la consulta? Sí. Perdón, profesor, ¿de dónde salió el 0,09638 de agua? Perdón. Yo tiendo a hacer tengo esa mala maña. Eso es esto, 96,38 gramos de agua por hay 1000 gramos en 1 kilogramo. Es 96,38 dividido entre 1000. Listo, muy amable, profesor. De mi parte Ay, sería eso. Gracias. con mucho gusto. Perfecto. Eh, Seguimos en el orden de la mano, que sería Gabriela. Es que quería ver si podíamos resolver el ejercicio 13.79. Está en la, 377. está en la Ajá. página 552. Ay, es perdido. Me subí hasta el capítulo, ni me di cuenta. Me subí hasta el capítulo 14, perdón. Ujú. ¿Qué página, Gabriela? Otra vez, por... Ah, bueno, aquí ya voy llegando, ya voy llegando. 379. Tengo que darle... Ok, dice... Ese es uno de los recomendados. Yo traía unos muy similar, pero hagamos ese. Todo bien. Voy a tomarle una foto mejor. Espérense. Tengo esto cargando aquí. Me disculpa el pixeleo, pero bueno. Dice, la adrenalina es la hormona que dispara la liberación de moléculas de glucosa. Adición... No, es que si no lo conecto ahorita se me baja la batería de un solo. La liberación de moléculas de glucosa adicionales en momentos de tensión o de emergencia. Una disolución de 0,64 gramos de adrenalina en 36 gramos de tetracloruro de carbono eleva su punto de ebullición delta T de delta T de ebullición es igual a 0,49 grados Celsius. Concuerda la masa molar de la adrenalina calculada a partir de la elevación del punto de ebullición con la siguiente fórmula estructural. Aquí los ponen a ustedes a contar. Entonces, aquí hay un hidrógeno, carbono. Usted, Gabriela, por de casualidad calculó de previo esto. No, ¿verdad? No, o sí. O sea, lo intenté, pero no estoy segura si me dio bien, la verdad. Ok. Es que esto, o sea, a mí a veces me da, cuando ponen cuando los ponen a ustedes a calcular cosas que, digamos, el ejercicio está bien, o sea, está bien el ejercicio, pero no creo yo que sea necesario que los pongan a que empiecen a contar los átomos. Y pues, a ver, porque aquí quedó horrible tras de eso, a que empiecen a calcular los átomos y, o sea, lo que quiero decir es que el ejercicio está bien si me hubieran dicho, si me la hubieran dado condensada la fórmula.
no que yo tenga que venir al modelo de barras y esferas a contar. Pero bueno, creo que no se me escapa nada. Sí, ahí están. Entonces, saquemos nosotros la fórmula. Sería carbonos. ¿Cuántos hay? Uno. Opa, ¿por qué puse nitrógeno aquí? Carbonos son los negros. Estos modelos de barras y esferas universalmente. Excelente, Karina. Muchísimas gracias. Para ver. Se quedó pegado. Ya. Dice C9, H13, NO3. ¿Ok? Esa sería la fórmula molecular de la adrenalina. Entonces, aquí lo que acontece es lo siguiente. Vamos a hablar de propiedades coligativas, ¿ok? De propiedades coligativas. Las propiedades coligativas, ¿qué son? Alguien que me ayude a recordar qué son las propiedades coligativas. A ver cómo andamos en ese sentido. A ver de qué punto parto con el ejercicio. Las características físicas que afectan a las disoluciones. Exactamente, son propiedades de las disoluciones que son afectadas única y exclusivamente por la cantidad de soluto. Esa es la definición de propiedad coligativa. Aquella propiedad de la disolución que se afecta únicamente por la cantidad de soluto que haya disuelta. ¿Ok? Entonces, para las personas que les gusta cocinar, si usted llega y va a cocinar una pasta, ¿qué hace usted primero? Para cocinar la pasta, pues, así olvidándonos de la salsa y todo lo demás. Ponemos que el agua a calentar, ¿cierto? ¿Y en qué momento le echan la sal al agua? Los que le echen sal al agua. Habrán personas que no le echan sal al agua. ¿En qué momento se la adicionan? Desde que ponen la olla o hasta que empieza a hervir el agua. Hasta que hierve. Hasta que hierve. ¿Y por qué hasta que hierve? Porque si no cuesta más que hierve, dura más. Exactamente. Y eso no es otra cosa más que la expresión de las propiedades coligativas. ¿Ok? Todas las propiedades coligativas, yo me atrevo a decir que se resumen en entender que lo primero que sucede con una disolución es el descenso en la presión de vapor. La clase anterior hablábamos de la presión de vapor. ¿Qué era la presión de vapor? La presión que ejercen las moléculas en la fase de vapor del líquido sobre la tabla de líquido, ¿no? Habíamos visto una imagen ahí relativamente ejemplificadora. Yo tengo un líquido, sobre la tabla de líquido hay moléculas, aunque yo no las pueda ver, hay moléculas en fase de vapor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un líquido puro, el agua, usted la calienta, esas moléculas empiezan a ganar energía cinética. Tratemos de irnosla imaginando. Las moléculas de agua empiezan a ganar energía cinética y empiezan a escapar más rápido a la fase de vapor. Recordaremos que el punto de ebullición se alcanza ¿cuándo? Cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. O sea, cuando la presión que ejercen las moléculas encima de la tabla de líquido es igual a la presión externa, el líquido ebulle. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que cuando usted adiciona un soluto no volátil, ¿ok? Un soluto no volátil a, a un líquido, al agua, otra vez, vámonos al ejemplo del agua y la sal. ¿La sal qué es? La sal es un sólido iónico, ¿cierto? Entonces, la sal resulta que se va, cuando ingresa al agua, ella va a pasar a formar cationes sodio y aniones cloruro. Se van a dar interacciones, ¿de qué tipo? Dipolo con un ion
Interacciones ion-dipolo, que son interacciones relativamente fuertes. Entonces, para que nos lo imaginemos, recordemos que la molécula del agua es relativamente polar. Bueno, es polar, no relativamente, es polar. Tiene cargas parcialmente negativas por acá y cargas parcialmente positivas por acá. Entonces, van a haber iones que van a interaccionar con el agua, ¿ok? O meta el soluto que quiera. Hay nuevas interacciones. Al haber nuevas interacciones, esas moléculas que antes escapaban más fácil a la fase vapor, les va a costar más escapar ahora. Entonces, como les cuesta más escapar, ya la presión de vapor no es tanta, disminuye. Yo tengo que meterle más calor para que pueda haber la misma cantidad de vapor. Y recordarán que la presión de vapor es la que me explica el punto de ebullición. Entonces, específicamente, por eso es que entre más soluto haya, el aumento en la temperatura de ebullición es más grande. ¿Ok? Entonces, eso para recapitular conceptos. ¿Ok? Ahora, a lo que nos trae el ejercicio propiamente. El ejercicio nos trae a que tenemos un cambio en el punto de ebullición. La formulilla por ahí nos dice que el cambio en el punto de ebullición es igual a una constante ebulliscópica por la concentración molal. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir a buscar esa constante. Porque la molalidad, recuerden que son moles de soluto, ¿ok? Entre kilogramos de solvente. ¿Estamos? Y para calcular los moles de soluto, yo los moles de soluto los puedo calcular como la masa del soluto entre la masa molar, ¿cierto? Del soluto. Entonces, vean que yo tengo la constante ebulliscópica, la tengo porque es una constante, la voy y la busco en una tabla de libro para el tetracloruro de carbono. Tengo los kilogramos de solvente. Ahí tengo los 36 gramos. Puedo calcular la masa molar perdón. Yo sé que la masa molar del soluto la puedo calcular, pero aquí el ejercicio, lo que me pedían no era la masa del soluto, porque hay algunos ejercicios de este tipo que lo que le dicen a ustedes para lograr un cambio, de tanto, de 0.49, utilizando una disolución de adrenalina con 36 gramos de tetracloruro de carbono, ¿cuánta masa se requiere? Eso es lo que normalmente a veces piden los ejercicios. Pero acá nos cambiaron la propuesta. Nos dijeron, ve a ver, compare la masa molar que usted va a calcular. En otras palabras, nos están diciendo, calcule la masa molar. De hecho, también de una vez se las canto. Porque estos ejercicios, vean que son facilísimos, son fáciles. Lo que pasa es que a veces, como a ustedes la pregunta no se les cucharea, no les dicen específicamente, calcule la masa molar, o, ¿verdad? Se pierden un poquito. Entonces, lo que quiero decirles acá es que la masa molar del soluto es lo que yo tengo que comparar o calcular para compararlo con la masa que yo voy a calcular de acá. La masa del soluto la tengo. Vean, acá está. La masa del soluto la tengo. El delta T ebullición lo tengo. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Yo personalmente siempre les recomiendo no hagan cálculos intermedios. Ustedes no tienen idea de la cantidad de errores que cometen por ir haciendo cálculo aquí, calculito allá, calculito allá. Y además a veces es un desorden de Padre y Señor mío. Entonces, mi recomendación es no sustituyan, ¿sí? No sustituyan, perdón, presento. No sustituyan absolutamente nada, ya. No sustituyan absolutamente nada hasta que no tengan la ecuación despejada. Entonces vamos a trabajar con esto, hacer un poquito de matemática. Delta T de ebullición es igual a la constante ebulliscópica por
voy a irlo haciendo despacio, por los moles de soluto entre los kilogramos de solvente. ¿Ok? El delta T de ebullición es igual a la constante bulliscópica por la masa de soluto entre la masa molar de soluto por kilogramos de solvente. ¿Ok? Como dijimos, lo que ocupamos es esto. ¿Ok? Entonces, intercambiémoslo nada más. La masa molar del soluto es igual a la constante bulliscópica por la masa del soluto dividido entre el delta T de ebullición por los kilogramos de solvente. ¿Ok? Vean que ya tengo una expresión matemática en donde esta variable la tengo, ¿verdad? Nada más es de irla a buscar al libro. La masa del soluto me la dieron, esto me lo dio y esto me lo dio el ejercicio. ¿Lo vieron? Entonces, en este caso, y para los que no crean que esto se pueda sacar así, vamos a hacerlo con, todas las unidades para que vayan viendo la lógica del asunto. Si alguien tiene la constante bulliscópica del tetracloruro de carbono ahí a mano, se los agradezco. Estoy buscando acá en el libro. Yo la tengo. Ajá, ¿cuánto es, Gabriela? Es 5,02. ¿Unidades? Celsius Importante. entre molalidades. Ajá, Celsius entre Ah, concentración molar. Que concentración molar en unidades, ¿verdad? Es moles entre kilogramos. ¿Ok? Entonces, sería grados Celsius por kilogramo entre moles. ¿Ok? Es que las estoy poniendo así para que luego vean cómo todas las unidades se cancelan y vean que sí da lo que tiene que dar. La masa decía que eran 0,64 gramos. ¿Ok? El delta T ebullición eran 0,49 grados Celsius. Y los kilogramos de solvente serían 0,036 kilogramos. ¿Ok? Ya ese 0,036 es los 36 dividido entre 1000. Entonces, pónganle en cuidado, grados Celsius con grados Celsius, kilogramos con kilogramos. Vean las unidades que me quedan, gramos entre moles. ¿Lo vieron? Entonces, la masa molar del soluto, según lo que me da el problema, sería, que voy a copiar todo, 5.02 por 0.64 dividido entre 0.49 por 0.036. Y esto dice que es 182.1 gramos mol. Ok. Entonces, si nos devolvemos acá, 13, ok. La masa molar del soluto teórica sería igual a 9 por 12.01 más 183, profesor. excelente, 2. muchas gracias. Estamos sobre De mol. una vez, 183.2 gramos mol. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, que las masas molares son muy similares, ¿verdad? Las que se obtienen a través de este cálculo por propiedades coligativas, en comparación con la masa molecular predicha por la fórmula molecular de
de la molécula, pues. Entonces, con cierto grado de certeza, se podría decir que en efecto, que ese experimento se corrió con una disolución de adrenalina preparado con tal concentración, ¿ok? Entonces, aquí resaltar algunos puntos importantes. Como les comentaba, una variación de este ejercicio es que le digan, en un experimento taca-taca se probó tal cosa, les dan el cambio bulliscópico y les dicen se utilizó una masa X de un soluto desconocido. Calcule la masa molar del soluto desconocido. Y vean que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Ok? O a veces le dicen, mire, se utilizó tal soluto. ¿Cuánto tengo yo que adicionar de masa para que el cambio de ebullición, para que el cambio de congelamiento sea tal? Y vean que es una formulilla muy, muy fácil, porque el cambio de la propiedad, ¿verdad? El cambio en la temperatura de congelación o el cambio en la temperatura de ebullición, ya luego vamos a ver más adelante lo de presión osmótica y lo de presión de vapor. Al menos estas, las de ebullición y congelación, vean que son muy sencillas porque dependen solo de la concentración expresada en términos molares. Entonces es bastante fácil o rápido trabajar con estos problemas. ¿Ok? Nada más es poder desmenuzar un poquito más la información que me dan en esas fórmulas a mí. ¿Ok? No sé si queda clara la duda. Que trajeron por acá y la aclaración que les realicé. Sí, no, tal vez. Sí, todo claro, muchas gracias. Ok. Adicionales, dudas, consultas adicionales. Ok. Si no hay adicionales, entonces voy a hacer yo algunos ejercicios o algunos problemas, repasar tal vez algunos conceptos importantes. Nunca se nos olvide, esto es un tema esto voy pasándolo rápido porque son temas conceptuales que tal vez yo traía, para que haya un proceso de disolución, ¿verdad? Tienen que ustedes tener en cuenta que ustedes tienen un soluto y tienen un solvente. Y dentro del soluto y el solvente yo voy a tener interacciones, ¿ok? Interacción soluto-soluto, interacción solvente-solvente. Para que un proceso de disolución se dé, yo sé que ustedes me van a decir, ay, sí, el principio de similar disuelve similar. Sí, pero es importante entender que para que ese principio de similar disuelve similar se dé, la interacción, o sea, aquí, vean que dice paso 1, se rompen esas interacciones solvente-solvente, se rompen esas interacciones soluto-soluto, y luego tienen que darse interacciones soluto-solvente. Recordarán ustedes de Química General 1 que si ay, puñes, perdón, es que me entumí. que si un delta H es negativo, quiere decir que libera energía. ¿Ok? Libera energía. Y si un delta H es mayor a 0, requiere energía. ¿Ok? Esto les prometo que lo vamos a ahondar más en capítulo 17, que es la espontaneidad de los procesos. La espontaneidad de los procesos depende no solo de la entalpía, sino que de otra variable termodinámica que tenemos que ver más adelante, que se llama entropía. Entonces, a partir de la entalpía y la entropía de un proceso, usted puede predecir sin temor a equivocarse si el proceso se va a dar espontáneamente o no espontáneamente. Hasta el momento, en disoluciones, el delta H es un buen estimador, porque cuando usted requiera energía, no es que no se vaya a dar, ¿ok? No es que no se vaya a dar, porque siempre va a haber algún tema de energía. Esta energía que hay que dar, esta energía que para que se rompan, por así decirlo, las interacciones soluto-soluto y la solvente-solvente, para que se establezcan interacciones soluto-solvente efectivas, puede ser simple y sencillamente la energía que ustedes hacen cuando agitan. Cuando adicionamos agua, azúcar, algún fresco y tenemos que agitar, eso ya es energía. De ahí estamos propiciando energía cinética. ¿Ok?
Deme un toquecito, perdón. Entonces, lo que quería decirles con esto es que no se olviden de lo que ya aprendieron en General 1 porque lo vamos a volver a utilizar. Un delta H negativo libera energía, entonces es muy probable, es prácticamente que regla, y digo prácticamente porque no siempre se cumple, que si el delta H de un proceso de disolución es negativo, o sea, que libera energía, las sustancias son, o sea, se solubilizan una en otra sin ningún problema. Si el delta H es mayor a 0, quiere decir que requiere energía. Ojo, lo que les voy a decir, no es que no se puede dar la disolución. Sí, claro, sí se puede dar. Requiere energía, puede ser simple y sencillamente agitar y ya, ¿ok? Entonces, eso me parecía importante que lo tengan en mente porque más adelante lo vamos a ocupar. Recordad el tema del principio similar, disuelve similar. Entonces, vean cómo vamos construyendo cosas a partir de conocimientos previos. Si yo llego y les pongo dos moléculas, o sea, si llego y les digo el tetracloruro de carbono y el benceno son solubles, entonces ustedes tienen que decir, la puña, el benceno C6H6 es no polar, el tetracloruro de carbono es polar. Ay, mira, hay enlaces carbono-cloro. El enlace carbono-cloro es polar. Pero ya me acordé que como tiene una geometría tetraédrica, o sea que todos los enlaces son iguales, ¿ok? El momento dipolar aquí es igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque todos los momentos dipolares van en direcciones contrarias, como cuando estudiamos vectores en física, ¿ok? Todos tienen la misma magnitud, direcciones contrarias. El vector resultante de polaridad se cancela, entonces el momento dipolar es 0. Tetracloruro de carbono es una sustancia no polar, entonces no polar disuelve a no polar, ¿ok? Entonces, esto se los hago como aclaratoria para que nunca dejemos los conceptos de, sí, ya pasó esa unidad, ya, chao, no la volví a ver. No, es importante que busquemos los mecanismos para poder tener las conexiones a esos conceptos que vamos creando, ¿ok? Luego el tema de la saturación de las disoluciones. La saturación es un término que me indica la cantidad de soluto que hay en una disolución en relación con lo que teóricamente debería haber. ¿Ok? Entonces, para la saturación de las disoluciones se utiliza este tipo de grafiquitos. ¿Ok? Entonces, básicamente que la interpretación es la siguiente. Por ejemplo, voy a agarrar este que está más cerquita, cloruro de sodio. ¿Ok? A 40 grados Celsius, hijo de puña, pongámosle que esto es 40. Ahí, batazo, home run. Estos son 40. Entonces, lo que me dice esta línea es que a 40 grados Celsius, yo puedo, por cada 100 gramos de agua, yo puedo solubilizar 40 de cloruro de sodio. ¿Ok? Esa es la saturación. O sea, la cantidad teórica que yo puedo meter de un soluto en una cantidad específica de solvente a una temperatura dada. Ojo de lo que depende. Cantidad de soluto y temperatura. ¿Ok? Entonces, saber si una disolución es saturada o no saturada es muy sencillo. Si yo llego y les digo a ustedes, vean, tengo 100 gramos de agua aquí a 40 grados Celsius y tiene 30 gramos de sal, ¿es saturada, insaturada o sobresaturada? Nos vamos a esta gráfica y como ya vimos que supuestamente es 40, ok, no, tengo 100 gramos de agua a 40 grados Celsius, entonces tengo la capacidad de poder meterle 40 gramos de sal. Como solo tengo 30, la disolución es insaturada. Para que sea saturada, tiene que tener exactamente los 40 y para que sea sobresaturada, debe de tener más de 40. Pero ojo, la sobresaturación se alcanza solo con incrementos de temperatura. O sea, si yo pretendo tener una disolución sobresaturada de cloruro de sodio con 50 gramos, yo debo de
Bueno, y es que el cloruro de sodio casi ni sube, pero supongamos que yo debo de subir la temperatura hasta donde me aguante los 50 y luego debo volver a bajar la temperatura sin que el sólido me precipite. ¿Ok? Entonces, eso es ¿cómo es que se llama? Ese es el concepto de solubilidad. Y ojo, también muy importante, o bueno, de saturación, perdón. Ojo, algo muy importante. Los sólidos y los líquidos normalmente tienen una relación directa, de temperatura, solubilidad. ¿Ok? Álvaro. Gracias, profesor. Este efecto de sobresaturada tiene que ver, y si no, tal vez me equivoco con la teoría, con las compresas frías y calientes. Me parece que hacían algún tipo de semejanza ahí, esas compresas que uno utiliza para ponerse en una herida o algún golpe, unas que se ponen muy calientes, otras que se ponen muy frías. Yo creo que eso es más que todo para relajar el músculo, ¿sabes? Sí, Yo sí, creo que correcto. eso no desconozco si tendrá que ver con alguna relación de solubilizar sales o algo por el estilo. Podría ser, pero hasta mi entendimiento creo que eso va por un tema de que cuando usted, digamos, cuando usted tiene el músculo muy fatigado, si usted le baja la temperatura al músculo, en principio, usted lo que está haciendo es que todas las fibras se retraigan y se puedan recuperar más rápidamente, hasta donde tengo entendido. Pero sí, no sé si ese ejemplo que traes tiene alguna relación con. Sí, sí, en realidad, sí, como vos dices, lo que hacía era el contenido de esas bolsas por dentro, eran unas sales, creo que eran sobresaturadas o algo así, pero sí, sí, recuerdo si era relación de sales. Puede ser, hay unas sales que cuando usted se golpea, ay, juepuña, ahorita se me olvidó el nombre. Hay unas sales que cuando usted se golpea muy fuerte, hay unas sales que usted lo mandan a disolver un poquito de esa sal. De verdad me disculpa, se me va el nombre. Usted moja un pañito en esa disolución y se la pone. Y esas sales a usted le ayudan a disminuir la inflamación. Entonces puede que sea que vaya por ahí, digamos. Que usted se ponga el frío y luego la caliente y con la caliente se le libera un poco de esas sales. Puede que vaya por ahí, tiene mucho sentido, sí. Sí, sí, tiene sentido. Ok. Gracias, profesor. Con gusto. Lo que les decía es que la temperatura en sólidos y en líquidos tiene un efecto directamente proporcional a la solubilidad. O sea, entre más temperatura le dé yo a una disolución, más capacidad voy a tener de disolver líquidos y sólidos. Y pensémoslo desde este punto de vista. Yo ocupo, ahí se me quedó pegado este asunto. Ya no me volvió. No, es esto que se me pegó, descartar. Desde el actual. Ya, listo. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Tienen que haber interacciones efectivas entre soluto y solvente. Entonces, si pudiéramos a nivel molecular ver lo que sucede cuando ustedes agitan el agua y el azúcar, básicamente que lo que estamos propiciando es que las moléculas de agua interaccionen con las moléculas de azúcar y al interaccionar pueda disolverse una en otra, ¿ok? Básicamente. Entonces pensémoslo con la temperatura. Molecularmente hablando, en propiedades de líquidos que vimos en el capítulo pasado, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, en general, la temperatura lo que hace es darle más energía cinética a las partículas del estado sólido, líquido, gaseoso. A más temperatura, más energía cinética. Entonces, si yo le aumento la temperatura, al haber más movimiento, van a haber más interacciones, más choques y se puede solubilizar más fácilmente. Ese es el principio o el fundamento del por qué cuando usted quiere solubilizar algo, usted lo calienta. ¿Ok? Porque hay mayor número de interacciones. ¿Ok? Eso con sólidos y líquidos. Pero con gases es distinto. Con gases, vean que más bien es
un tema inverso. Entre más temperatura le dé yo, disminuyo la solubilidad del gas. ¿Ok? ¿Por qué creen que sea eso? Por el mismo efecto, porque como hay tanta energía cinética, aquí las interacciones son distintas. Los gases, recuerden que tienen mucha libertad de movimiento. Las partículas del gas tienen mucha libertad de movimiento. Entonces, si usted le da mucha energía calórica, es mucha energía cinética y por ende el gas va a escapar del líquido. ¿Ok? Va a escapar más del líquido. Y eso lo podemos ver cuando nos tomamos un refresco gaseoso, por ejemplo. No sé si les ha pasado. Yo, por ejemplo, si yo veo un restaurante de estos de comidas rápidas y me sirvo, o son de los que las personas que trabajan en el restaurante le sirven a uno la bebida porque la máquina está adentro, yo siempre le lo pido sin hielo porque no me gusta que el hielo se me derrita, luego sabe pura agua, no me gusta. Y alguien dirá, pero es que el refresco no va a saber frío, va a saber caliente. En principio, si esas máquinas las tienen a tono funcionando, no deberían de salir calientes. ¿Por qué? Porque esos refrescos, el principio de funcionamiento de esas máquinas es algo como así, digamos, ahí atrás lo que tienen son como cajas de jarabes del concentrado del refresco gaseoso. Hay agua que entra de la tubería y dentro de ese sistema hay un sistema de rápido enfriamiento. Entonces, el agua siempre tiene que enfriar y hay un sistema de inyección de gases. Entonces, hay como una válvula en la que entra jarabe, agua, gas y generó el refresco. Para que ese refresco se genere bien, el agua debe estar bien fría, porque si no está bien fría, el gas no se va a solubilizar. No sé, o se solubiliza, pero muy poco. Entonces no tiene sentido tener una máquina de refrescos con agua de tubo. Tiene que estar siempre el agua bien, bien fría. Entonces, por eso es que yo nunca lo pido con hielo, por ejemplo, porque en principio, para que funcione, el agua debe estar bien, bien fría para que se solubilice el gas. O ustedes lo ven, normalmente la gente va y compra un refresco gaseoso y si está caliente, no les gusta cogerlo. ¿Por qué? Porque sabe diferente, porque tiene menos gas. ¿Ok? ¿Claros con eso? Sí. Entonces, tener en cuenta que el gas depende de la temperatura, ¿verdad? Entre más frío, más se va a solubilizar el gas porque las moléculas van a tener un poquito menos de movimiento, entonces van a poder interactuar más con el líquido. Y hay una variable que no afectaba a líquidos y a sólidos, que es la presión, ¿ok? Es la presión. La presión, recuerden, venimos del capítulo de gases, del capítulo 10, ¿cómo afecta la presión a los gases? El gas, si usted le mete presión, usted lo comprime, acerca las moléculas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una alta presión, las moléculas de gas van a estar más juntas, van a estar más unidas, entonces van a poder solubilizarse más fácil en el líquido. Por el contrario, si hay baja presión, los gases ocupan mayor volumen, se mueven más fácilmente y al moverse más fácilmente tienen menos interacción con el líquido y al tener menos interacción con el líquido, entonces van a tener menos solubilidad. ¿Ok? Estos son conceptos que son claves de entender y que si lo tenemos clarito, nos ayudan a resolver ejercicios. Nos ayudan a resolver ejercicios y nos pueden salvar la tanda. Porque a veces cuando estamos resolviendo ejercicios dudamos de lo que estamos haciendo o dudamos de los resultados que nos dan. Si conceptualmente lo tenemos claro, si sabemos lo que estamos haciendo, van a ver que no tenemos ningún problema. ¿Ok? Ahí les trae algunas láminas con las fórmulas, pero ya más que todo lo que quería ver de esto lo conversé por allá. Para aprovechar un poquito el tiempo, esta media hora que nos queda, vamos a irnos a los ejercicios. Vamos a ir viendo algunos ejercicios. Vuelvo a dar el chance para ver si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, algún ejercicio que se haya acordado que no pudieron hacerlo, no lo sé. Ok.
¿Todo bien? Entonces, voy a ir haciendo algunos aleatorios. No, voy a hacer este antes de que se me vaya. Vamos a ver. Dice, el amoníaco acuoso comercial concentrado tiene un 28% en masa. Es similar al que hicimos ahora, de la molaridad al masa volumen, ¿ok? Pero este es al revés y empieza desde masa a masa. Este tiene un poquito más de cálculos, ¿ok? El amoníaco acuoso comercial concentrado tiene 28% en masa de amoníaco y una densidad de 0,90 gramos por mililitro. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Entonces, ¿qué es lo que les pasa con este ejercicio? Lo que les he venido diciendo que normalmente les sucede. Vienen y dicen porcentaje masa es igual a gramo de soluto entre gramo de disolución. Y es que a mí me encanta ponerle siempre la fórmula, porque a pesar de que yo les digo que no la usen, me sirve para ejemplificarles que si ustedes se quedan cortos de vista, y cuando digo cortos de vista es que no ven más allá de esas dos fórmulas, se los lleva la presión del ejercicio. Entonces tienen esas dos formulillas y dicen, ok, tengo 28 gramos de soluto por cada 100 gramos de la disolución. Y ocupo pasarlo a molaridad. Moles de soluto, litros de disolución. Como no vieron cómo sustituir una variable en otra, se fueron. Entonces, como siempre, yo lo que les digo es, hagámonos un esquemita. ¿Qué es lo que tengo? Gramos de soluto entre gramos de disolución. Eso es lo que tengo. ¿Y a qué quiero llegar? Quiero llegar a moles de soluto entre litros de disolución. Vean qué fácil se resuelve el ejercicio sin ver mucho la fórmula. Vean qué fácil se resuelve el ejercicio así. Este es un diagrama de flujo que a mí me gusta siempre darles. Entonces, si usted tiene claro qué tiene y a qué ocupa llegar, con análisis dimensional, se va todo. ¿Cómo paso yo los gramos de soluto a los moles del soluto? Mira, aquí tengo que meter masa molar. Listo. ¿Ok? ¿Cómo paso de gramos a litros? De gramos a litros. ¿Cómo paso yo? Recordamos que en general 1, una de las unidades derivadas que veíamos era la famosa densidad. Entonces, para yo pasar de masa a volumen o de volumen a masa, no ocupo otra cosa más que la densidad. ¿Ok? Y si la densidad está en gramos por mililitro, de ahí luego nada más cambio de mililitros a litros. Y ya. Eso es todo. 3 multiplicaciones es lo que requiero hacer ahí. ¿Estamos? Vamos a verlo entonces. Pongámoslo en práctica. Ay, lo borré todo. No puede ser. Lo borré todo y no sé ni cómo lo borré. Pero bueno, no importa. ¿Qué pasó? Sí, se me borró. No hay nada. Entonces, igual, me generó espacio. 28 gramos de amoníaco por cada 100 gramos de disolución. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre 100? Porque eso es lo que me dice el porcentaje masa-volumen. Masa-masa, en este caso. Usted tiene 28 gramos de amoníaco por cada 100 gramos de la disolución. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que el primer cambio era utilizar la masa molar. El amoníaco tiene una masa molar de 17,04 gramos de amoníaco en un mol de amoníaco. Y ya la unidad de arriba, por así decirlo, la tenemos transformada. La densidad que me dice, vean qué es la densidad de la disolución. La densidad me dice que yo tengo 0,90 gramos de la disolución por cada mililitro de la disolución. Eso es lo que me dice la unidad de densidad, ¿no? Entonces vayamos viendo a ver cómo se nos va. Gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, gramos de disolución con gramos de disolución. Ojo, estoy cerca. Moles de amoníaco, mililitros de disolución.
Para pasar de mililitros a litros, lo único que hago es 10 a la 3 mililitros de disolución entre 1 litro de disolución. Entonces ya ahora sí tengo mililitros de disolución, ¿Y qué me quedó? Moles de amoníaco entre litros de disolución. Utilicé la fórmula de N entre V o porcentaje MM es igual a M soluto, M disolución por 100. De alguna u otra forma, pero vean que les prometí que eran 3 multiplicaciones. Véanlas, ahí están, 3 multiplicaciones. Es importantísimo, importantísimo poder manejar bien el análisis dimensional, ¿ok? 28 dividido entre 100 por 1 dividido entre 17,04 por 0,9 por 1000. Y la molaridad es 14,8 molar. Esa sería la molaridad del amoníaco concentrado. Ya te doy la palabra, Álvaro, para ayudarles, para facilitarles la vida, aunque vaya en contra de mis principios. Generalicemos una fórmula para esto. Generalicemos una fórmula. La molaridad es igual a el porcentaje masa-masa, ¿ok? Por la densidad de la disolución por 10 dividido entre la masa molar del soluto. Y ahí les dejo un regalito, una fórmula generalizada para poder pasar concentraciones molares a porcentaje masa-masa y viceversa, ¿verdad? Si más bien el ejercicio fuera al revés, de que les dicen, vea, tengo tal molaridad, ¿cuál es el porcentaje masa-masa? Agarramos esa fórmula y separamos, ¿ok? Esa sería la formulita, ¿ok? ¿Y cómo la acabo de sacar? ¿Me la tenía ahí guardada bajo el brazo? No. Vean que podemos, aquí está el porcentaje masa-masa, ¿ok? Aquí está la densidad. ¿De dónde saqué ese 10? Ese 10 lo estoy sacando de aquí. 1000 dividido entre 100, 10, ¿ok? Y la masa molar del soluto, vean, acá están. Estamos, ¿ok? Álvaro, adelante. Gracias, profesor. De las fórmulas que están ahí, ¿cuáles son las disoluciones? Es que identifico el soluto, pero hay un dato que es de la disolución. Ajá. Pero es que cuando lo planteé ahí no lo identifico. ¿Cuáles son? Yo normalmente, eso es una deformación de nosotros los químicos, que normalmente siempre escribimos disolución así, SLON, S-O-L-N, SLON, disolución. ¿Era eso o no? Listo. Gracias, profesor. Era eso, sí. Eso era, sí, correcto. Ok, sí. Cuando yo creo que yo se los había dicho la vez pasada, tal vez fue que me lo imaginé, pero cuando yo pongo SOLN, SLON, es disolución. De hecho, no me acuerdo si es el Brown o creo que es el Chang, también tienen esa maña, que cuando van a escribir disolución, escriben SOLN, ¿ok? Por aquello, para que lo tomen en cuenta. Estamos. Entonces, vean que es sencillo. Es sencillo siempre y cuando tengamos la disponibilidad de ver un poquito más allá, ¿ok? Ya para ir tal vez cerrando, ¿qué tipo de ejercicio les gustaría ver? Porque yo les traje varios, obviamente no nos va a dar chance de verlos todos. Yo siempre traigo varios porque eso igual me gusta aclararlo, porque como ustedes tienen acceso a las presentaciones, yo siempre la tutoría la planifico, ya ustedes saben, primero les doy el espacio a ustedes para que planteen dudas del capítulo pasado, del capítulo que viene, y si se da el espacio,
agarro unos minutos para explicarles conceptos que a mí me parece importante de seguir subrayándoles y darles otra perspectiva, que de repente a veces puede que yo sé que de la lectura ustedes lo aprendan, pero me gusta remarcar algunos aspectos por ahí, repasarlos y hacer ejercicios. Yo siempre cargo mucho ejercicio y obviamente ustedes se van dando cuenta que nunca hacemos todos los ejercicios que yo pongo en la presentación. No es que lo hago y que no me doy la cuenta de la idea, de cuántos ejercicios estoy metiendo, sino que yo meto varios porque en función de las dudas que ustedes traigan es que yo tiro un ejercicio u otro, ¿ok? En función de cómo yo los vea. Por eso a mí es que siempre me gusta molestarlos mucho al inicio. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? Por en función de esas dudas es que yo me decanto por un tipo de problemas u otro, ¿ok? Yo creo que ya hicimos uno muy similar, ¿ok? A ver, este que no hemos hecho de presiones de vapor y... vean vean este que les decía, vean que estaba abajo del 1379, que fue el que le dije perdón, se me va el nombre, a Gabriela, que vean que es muy similar. Vean que dice el alcohol laurílico se obtiene a partir de un aceite de coco. Vean que me da la disolución de tanto de benceno, se congela tanto, ¿cuál es la masa molar aproximada? Vean que me preguntaban lo mismo, pero este es más directo. ¿Cuál es la masa molar? ¿Ok? Hagamos que no hemos hecho de presión de vapor. Dice, la presión de vapor del benceno, C6H6, es de 75 torr. Y la del tolueno, C7H8, es de 22 torr. ¿Ok? Suponga que el benceno y el tolueno forman una disolución ideal. Ahí nada más lo que tenemos que recordar es que era una disolución ideal. ¿Qué es una disolución ideal? Cuando hablábamos de presión de vapor, ¿qué es una disolución ideal? ¿Hay alguien que me recuerde el concepto? En este caso, la disolución ideal, lo que plantea es que cuando usted mezcla dos solutos, la presión de vapor total va a ser igual, la presión de la disolución, la presión total de la disolución, la presión de vapor, va a ser igual a la presión del soluto 1 y la presión de vapor del soluto 2. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es lo que me plantea a mí la disolución ideal. Usted llegó, mezcló dos solutos, o sea, usted tenía el solvente puro, ¿ok? Bueno, tenía un líquido puro, para no hablar de solvente y soluto, ahorita estos dos que son líquidos. Entonces, usted tiene el benceno puro. El benceno puro va a tener presión de vapor, ¿ok? El tolueno también va a tener presión de vapor. O sea, ambos van a tener benceno encima del benceno, haciéndole presión, tolueno encima del tolueno, haciéndole presión. ¿Ok? Ambos tienen presión de vapor. Eso es innegable. ¿Qué pasa cuando ambos se mezclan? Cuando ambos se mezclan, una disolución ideal, lo que me dice es que la presión de ellos va a ser la suma. Pero ojo, que esta presión no es la del puro, es la de la disolución. Y recuerdan que me decía la propiedad coligativa. La propiedad coligativa lo que me decía es la presión de vapor de una sustancia, una disolución, va a descender. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos ahora con el agua, ¿verdad? Si usted le echa sal al agua, como hay solutos, entonces las moléculas de agua van a tender menos a escapar a la fase gaseosa. Entonces, la presión de vapor de un componente es igual a la fracción molar del componente por la presión de vapor del componente puro. Ojo a ese cero, ¿ok? Ese cero es puro. Presión de vapor puro.
¿Ok? Y tiene sentido. Entonces, si yo tengo una disolución que es 50-50 de benceno tolueno, la presión de vapor total va a ser la mitad de la presión original del benceno y la mitad de la presión original del tolueno. Simple y sencillamente. Si yo la hago por contraparte 80-20 en términos molares, ¿verdad? Entonces, la presión de vapor de la disolución resultante va a ser el 80% de la de tolueno y el 20% de la de benceno. ¿Ok? Entonces, ojo lo que me pide este ejercicio. Aquí ya me están dando, estos son las P sub ceros. ¿Ok? Estas son las P ceros. Estas son las P ceros. ¿Ok? Dice, suponga que el benceno y el tolueno forman una disolución ideal. ¿Ok? ¿Cuál es la composición en fracciones molares de una disolución que tiene una presión de vapor de 35 torr? ¿Ok? Entonces, vean que no me la pusieron fácil, no me dijeron nada más calcule la presión de vapor de la disolución resultante, sino que me pusieron a calcular las fracciones. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo un poquito de planteamiento ahí matemático. Vos sabes que yo voy a llevarme esto al... porque creo que sí me va a requerir espacio. ¿Ok? Voy a llevarme este ejercicio para 75 benceno, 22 tolueno. De una vez, para ir repasando conceptos, ¿cuál de esos dos líquidos tiene fuerzas intermoleculares más fuertes? Así como un paréntesis, repaso. ¿Cuál de esos dos líquidos tiene fuerzas intermoleculares más fuertes? El tolueno. El tolueno. ¿Y por qué? Porque tiene más masa molar. Exactamente. Esa era la otra pregunta que les iba a hacer. O sea, como lo abordaste está bien, pero de primera mano lo que vemos es esto. Lo hemos reflejado ahí. El tolueno tiene menor presión de vapor. Quiere decir que sus moléculas escapan menos fácil a la fase gaseosa. Entonces la respuesta ahí era, la pregunta ahí era, ¿por qué escapan menos a la fase gaseosa o por qué sus fuerzas intermoleculares son más fuertes? Porque, lo que acaba de decir Gabriela, porque tienen más masa. ¿Ok? Fuerzas de dispersión, ambos son compuestos no polares, solo hay carbono y hidrógeno. Y en este caso, como hay más masa en el tolueno, hay mayores fuerzas de dispersión. Gabriela, adelante. Que es que yo creo que, o sea, que por eso que tengan más masa significa que se mueven más lentamente y por eso es que tienen menor presión de vapor, ¿verdad? Es muy bien pensado esto. Es muy bien pensado esto que decís. Pero aquí, y no digo que no pueda tener, digo que no pueda tener contribución. Claro, puede tener contribución. Lo que usted dice es totalmente lógico. Pero acá, recuerde, yo en la clase anterior les aclaraba el concepto de lo que eran las fuerzas de dispersión. ¿Ok? Las fuerzas de dispersión a nosotros siempre nos han dicho que son las fuerzas que son más fuertes de acuerdo a la masa. Y eso es lo que nos dicen. Pero nunca nos dicen por qué. ¿Ok? Las fuerzas de dispersión son directamente proporcionales a la masa. O sea, entre más masa, más fuerza. Porque las fuerzas de dispersión se basan en el principio de la polarizabilidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero con polarizabilidad? Imagínense que mi mano es una molécula. ¿Ok?
Ya habíamos hablado de que hay electrones, ¿verdad? Y en los enlaces. Viene otra molécula igual. Entre más grande sea ella, como hay una nube electrónica más densa, pensémoslo así, de enlaces y de todo lo demás, es más fácil. Recuerden que ¿se acuerda el tema de los enlaces polares que hablábamos? Carga parcialmente positiva, carga parcialmente negativa. Entonces, que como son polares, esos polos se atraen y al atraerse generan las fuerzas, ¿ok? Intermoleculares. Las de dispersión, por eso se llaman fuerzas de dispersión, porque son fuerzas dispersivas, se dan de una manera muy, muy rápida, muy efímeras. Entonces, entre más grande sea la molécula, es más fácil polarizabilizar la molécula, ¿ok? Es más fácil generar esos dipolos momentáneos. Por eso es que nos dicen, entre más masa, es más fuerte la fuerza de dispersión, ¿ok? Pero en realidad lo importante es entender que es por un tema de polarizabilidad, ¿ok? Un tema de polarizabilidad. Yo les podría poner a ustedes dos compuestos orgánicos de fórmula molecular C3H8. Ay, juepuñis. C3H8, ¿ok? Uno es esto, C3CH2. No, el ejemplo perfecto es con este, C4H10, ¿ok? Entonces, C3, CH2, CH3, y ahí murió. Si ustedes suman, va a cerrar en C4H10. Pero puedo tener también este otro, CH3, CH, CH3, CH3. Este se llama N-butano y este se llama isobutano. Es un isómero. Tiene la misma fórmula molecular, pero distinta forma estructural. ¿Ok? Si ustedes cuentan para ambos, aplica esta fórmula. Para ambos. Entonces, si yo les dijera ahí, ¿quién tiene mayores fuerzas intermoleculares? Vieron que ya ahí cobra sentido lo que les decía de la polarizabilidad. Ambos tienen la misma masa. Entonces, ¿cómo desempato? Ustedes dicen, ¿cómo voy a desempatar entre dos compuestos que tienen la misma masa, las mismas fuerzas intermoleculares? Desempatamos con el criterio de polarizabilidad. Entre más grande, entre más difusa sea la molécula, es más fácil de generar esas cargas, esa dispersividad y por ende las fuerzas van a aumentar. Entonces, entre el N-butano y el isobutano, es el isobutano el que tiene mayor fuerza de dispersión. Ambos son gases, Si ustedes buscan el punto de ebullición, obviamente van a ser valores muy bajos de punto de ebullición, pero este de acá ustedes van a ver que es más alto, ¿ok? Por eso que les estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces, lo que dijo Gabriela es cierto, está bien, es entre más masa hay mayor fuerza y lo que explicaba ahora que más despacio puede escapar menos, pero también va a un tema de que, ok, tengo menos presión de vapor y la menor presión de vapor es por culpa de que como hay más masa, la molécula es más grande. De hecho, específicamente, la molécula de hexano es algo así y la molécula de tolueno es algo así, con grupitos H3 de más. Entonces tiene más masa y es más grande, es más polarizable, entonces hay más fuerzas dispersivas. ¿Ok? Me desvié un toque, pero valía la pena para recordar conceptos de clase anterior. Entonces, el ejercicio, para ya ir cerrando con esto, me daba estos datos. ¿Ok? Y me pedía calcular las fracciones molares. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo que la presión total es igual a la presión del hexano
en la disolución, ¿verdad? No el puro, más la presión del tolueno, del hexano, del benceno y del tolueno. ¿Estamos? C6, esto es C6. Me acuerdo que P de I es igual a la fracción de I por P de I puro, ¿ok? Esto tengo que tenerlo claro, ¿ok? Y no solo como fórmula, sino que como concepto. La presión de vapor de un líquido en una disolución va a ser la del original, pero proporcional a su fracción molar, a cuánto él esté. Y recordemos que fracción molar era ¿qué? N de I entre NT. ¿Okay? Tiene sentido, ¿no? La presión de un componente en una disolución va a ser proporcional a cuánto haya de ese componente. ¿Ok? Entonces vamos dándole planteamiento a esto. Presión total es igual a X del este señor. ¿Ok? Puro. ¿Ok? Entonces, a este punto, ¿qué tenemos? Tenemos presión total. Tenemos las presiones de los puros. Y como incógnitas tenemos estos dos. ¿Ok? No podemos matemáticamente resolver el problema todavía, porque tenemos una ecuación, dos incógnitas. Entonces, aquí es donde tenemos que echar mano de los conceptos. ¿Ok? Si nos acordamos que la fracción molar es los moles de 1 entre los moles totales, quiere decir que yo bien puedo hacer lo siguiente. La fracción de I más la fracción de N más la fracción de quien sea, bueno, realmente sería así, para expresarlo bien matemáticamente, de M, de N, hasta el iésimo, es igual a 1. O sea, las fracciones molares siempre tienen que sumar 1. Siempre las fracciones molares tienen que sumar 1 porque vea que ellas son relativas al número total de moles. Ellas son relativas al número total de moles. Entonces, yo con base en este pensamiento puedo decir que la fracción molar del benceno más la fracción molar del tolueno es igual a 1. Sustituyan uno en otro entonces. Y ahora sí vean que seguimos teniendo dos incógnitas, ¿cierto? Tenemos dos incógnitas, pero ya son ecuaciones independientes. Ahí ya yo se los dejo a criterio de ustedes. Yo soy más, a pesar de que soy joven, al menos me considero joven, soy de la vieja escuela que me gusta desarrollarlo todo y tenerlo claridad. No me gusta meter todos los datos a la calculadora y chao. La fracción molar del benceno es igual a 1 menos la fracción molar del tolueno. Entonces, me traigo esto y lo sustituyo ahí. Entonces, la presión total es igual a 1 menos la fracción molar del tolueno por la presión de vapor del benceno puro más la fracción molar del tolueno por la fracción de el C7H8, ¿ok? Y ya sería que despejemos esto, ¿ok? Para despejarlo,
Entonces, simple y sencillamente sería la presión total menos la presión de vapor del benceno puro. ¿Ok? Igual a la fracción que este por este, ajá. La presión del benceno puro menos la presión de vapor del tolueno puro. Y esa es la fracción molar del tolueno. Entonces la fracción molar del tolueno, C7H8, sería igual a 35. Una cosa que yo siempre les recomiendo, y los que quienes tuvieron la tutoría de General 1 conmigo, yo siempre les digo que es muy importante hacerle números a lo que ustedes están obteniendo. Yo, así a ojo de buen cubero, y esto no es que ocupen hacerlo, pero yo les digo, acostúmbrense a pensar de esta forma, porque les puede ayudar. Suena un poco conductista y no me gusta posicionarme desde el conductismo para el aprendizaje, pero es un tip que yo les doy para que pensemos cuando vamos resolviendo ejercicios. La fracción, la pregunta es esta. Con esos datos que están ahí, 75, 22, 35, ¿quién creen ustedes que tenga mayor fracción molar en esa mezcla? ¿El benceno o el tolueno? ¿Quién creen ustedes que tenga mayor fracción molar en esa mezcla? ¿El benceno o el tolueno? Ustedes dirán, ¿y para qué no me está preguntando eso? Porque es un mecanismo de validación. Tener esos mecanismos de validación en los procedimientos es muy importante. Y yo no he hecho el ejercicio, pero me atrevería a decir que la disolución va a tener mayor fracción molar, y vean que por eso paré antes de meter los números, va a tener mayor fracción molar del tolueno. ¿Por qué del tolueno? Vean las presiones de vapor. La presión de vapor de la mezcla es 35, la del tolueno es 22 y la del benceno es 75. Y recuerden esta formulita. ¿Ok? Y esta otra. O sea que la presión total de la disolución, la presión de vapor total de la disolución es la suma de ambas presiones de vapor. Y la presión de vapor de un componente es la del puro multiplicado por su fracción molar. Entonces, vean que la presión de la mezcla está más cerca de la del tolueno que lo que está de la del benceno. Entonces, yo aquí, tomando en cuenta de que solo tenemos benceno y tolueno, yo aquí esperaría, algo hice mal acá, vos sabés. Hice un despeje mal. Me perdí. Yo esperaría, vamos a replantearlo, yo esperaría que la fracción molar del tolueno sea mayor que la del benceno. ¿Ok? Nada más déjenme doble chequear acá que algo hice. La que cambié fue esta, la del tolueno. Entonces tenía que cambiarla a 1 menos. ¿Ok? 1 menos. Pasé esto acá. Tiene que pasar para allá. Hay algo extraño. Espérense para ver. Ah, ya sé cuál es el error. Ya. Es un tema de signos. O sea, esto quedaba así realmente.
Luego, cuando lo repitan y lo vean con calma, es que yo aquí me adelanté en los despejes. Y ven, ese es un problema que, no, aquí no. Perdón. Es negativo, necio. Es un problema a veces cuando yo me quiero adelantar rápido a los temas de despejes algebraicos y demás. Así queda. Realmente así es como debería quedar, sí, porque este multiplica acá y está negativo y luego lo que hice fue sacar a factor común. Este estaba acá, queda positivo. Entonces, por eso es que debe quedar así, ¿ok? Entonces ya ahora sí tiene sentido. 35 menos 75 y aquí sería 22 menos 75. Entonces, si ahora sí, negativo y negativo se van a cancelar y van a dar positivo. Como les digo, espero que esto dé mayor a 0.5. Debería dar mayor a 0.5 porque espero que la disolución tenga mayor composición en tolueno. ¿Por qué? Porque la presión de la mezcla es 35, la del tolueno puro es 22, mientras que la del benceno puro es 75. O sea, hay una diferencia de 40 torr de la mezcla a la del benceno y apenas hay 13 torr de tolueno a la del benceno. A la de la mezcla, a la del tolueno a la de mezcla. 35 menos 75 menos 40 dividido entre 22 menos 75. ¿Ok? Ven. Profe, no he entendido 0.75. 28,75. ¿Cómo? La presión de tolueno no es 28 torr. Ahí puede ser que se me haya ido. No, es 22. Vean, aquí está. No siento, fui yo. Sí, sí, sí. No, no hay nada, no pasa nada. Entonces ven, 0.75, lo que les decía ahora, ¿se acuerdan? Les dije, está más cerca la mezcla de la del tolueno, entonces probablemente el tolueno va a estar en mayor composición. Entonces, si la del tolueno es esto, recordamos esta otra formulita, nos la traemos para acá otra vez. Y entonces quiere decir que la fracción molar de el benceno C6H6 es igual a 1 menos 0.75. Esto es igual a 0.25. ¿Ok? Y yo creo que solo eso nos pedía, ¿no? Bueno, no, vean, una más. ¿Cuál es la fracción molar del benceno en el vapor sobre la disolución descrita en el inciso A? Esa es muy, muy buena, ¿ok? Esa es muy, muy buena porque nos piden la fracción molar del benceno, pero ya no en la disolución. Esto que hicimos, ¿sí? Esto que hicimos, esta fracción molar es en la disolución. Pero claro, si tengo una mezcla benceno-tolueno, el vapor va a estar compuesto. ¿Por qué va a estar compuesto el vapor? ¿Por qué va a estar compuesto el vapor? El vapor va a estar compuesto por benceno y tolueno. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que hay que conocer es la presión de vapor del benceno. ¿Para qué queremos conocer la presión de vapor del benceno? Porque tenemos que conocerla para saber cuánto, tener un estimado de cuánto es el vapor. Serían 0.25 por, ¿verdad? Siguiendo la de PI es igual a XI por P sub 0 DI por 75 torr, ¿cierto? ¿Esto es igual a cuánto? 18.8 torr. Entonces, ustedes van a decir, ¿y qué con eso? ¿Y qué con eso? Esta es la presión de vapor de ¿qué? Del benceno. Calculemos la del tolueno.
Ya van a ver por qué es que las estoy calculando aparte, ¿ok? Es que me gusta calcular aparte estas para que entendamos la lógica del ejercicio, ¿ok? Entonces, esto que ustedes están viendo acá es presión de vapor individual. O sea, sobre esa disolución hay 18 de los 35 torr de presión, 18.8 son por culpa del benceno y 16.5 son por culpa del tolueno, ¿ok? Tiene sentido. El tolueno, a pesar de que está en mayor composición, es menos volátil. Entonces, de una vez quiero encenderles la luz y por eso fue que hice los cálculos aquí, separaditos. Otra vez, mecanismos de chequeo. Esa fracción molar del benceno en el vapor, esperan que sea mayor a 0.5 o menor a 0.5. ¿Y por qué pongo 0.5? Porque son solo dos sustancias, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, ¿el vapor está más enriquecido con tolueno o con benceno? ¿Con quién creen que esté más enriquecido el vapor? Véanlo, ahí están las presiones. Con benceno. Con benceno, exactamente. A pesar de que la fracción molar del tolueno es mayor en el líquido. Es mayor en el líquido, sí, pero que sea mayor en el líquido no implica que igual va a ser mayor en el vapor, porque la presión de vapor del benceno, del tolueno, vean que es más poquita. Y ustedes dirán, y bueno, ahora, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que la fracción molar es igual a N de I entre ¿qué? Entre NT, ¿ok? Es así. Entonces, yo en este caso puedo aproximar esto con las presiones. La fracción en el vapor del benceno no sería otra cosa más, porque vean que son proporcionales, que 18.8 entre 18.8 más 16.5. Esa sería la fracción molar. 18.8 dividido entre 35. ¿Verdad? Vean que les dije, está más enriquecido. ¿Por qué está más enriquecido? Vean las presiones. ¿Quién hace más presión de vapor? El benceno. ¿Y por qué lo calculé así, con las presiones? Porque si ustedes hacen, no quiero entrar en el detalle matemático, digamos, pero de hecho hasta en el mismo libro se los ponen así, de una vez, la fracción molar en el vapor es igual a las presiones. O sea, la fracción de vapor de un componente es igual a la presión de ese componente entre la presión total en la disolución, la presión total de la disolución. ¿Ok? Si ustedes cambian esta fórmula acá y empiezan a despejar, lo van a ver, ¿verdad? Que, bueno, ya que me puse X de I por P sub 0 de I, y este igual sería X de I por P sub 0 de I más X de N por P sub 0 de N. ¿Ok? Ah. Entonces, por eso es que podemos calcularlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ir terminando por hoy. Gabriela, adelante. Una pregunta, los 0,54 que se obtuvo de la fracción molar, más bien no serían sin unidad de torr. Uy, sí, muchísimas gracias. Me atajaste. Sí. Ya la hora, el día, muy cansado, estas horas de la noche, se me fue.
Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, eso es muy importante aclararlo. Las fracciones molares son adimensionales, ¿verdad? Son fracciones, entonces no ya unidades, 0.54, ¿ok? Muchísimas gracias, más bien. Entonces, chicas, chicos, llegamos al fin de la tutoría. Espero que les vaya muy bien en la prueba extensa la otra semana. Y a las personas que veo mañana, que son como 3, las espero para lo que es la evaluación oral. ¿Ok? Yo creo que si no hay más dudas, consultas, estaríamos por acá. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, nos estamos escuchando de hoy en 15. ¿Ok? Con el capítulo 14 de Cinética Química. Nos vemos. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Estén bien.